Conversemos sobre inseguridad. Y si tú eres una persona 100% segura en todo aspecto de su vida, en todas tus áreas, apaga este programa y ponte a ver algo que sea más útil para ti. Pero para todos los que constantemente luchamos contra nuestra inseguridad en distintas áreas de nuestra vida, creo que esta conversación nos va a hacer muy bien. Y para mí, uno de los versículos más importantes en la Biblia está en Filipenses 2:13 y dice, déjame que te lo lea, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios trabaja o está trabajando o sigue trabajando en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Qué tiene que ver esto con inseguridad? Lo que pasa es que muchas veces no estamos conscientes de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios ha depositado en nosotros y básicamente vivimos nuestras vidas sin poder apropiarnos de algo que Dios nos dio y eso nos causa inseguridad en distintas áreas de nuestra vida. Y te voy a poner como ejemplo a Saúl. Saúl fue un personaje en la Biblia muy importante porque fue el primer rey que tuvo Israel. Su historia está en el Antiguo Testamento y la puedes ver en Primera de Samuel. Está muy clara su historia y lo que pasa con Saúl es súper importante porque es algo que nos pasa a muchos nosotros. Y voy a hacer una historia más bien larga, la voy a tratar de resumir lo que más pueda. Y déjame que te lo cuente así. La gente de Israel quería un rey porque ellos mismos estaban inseguros y ellos querían parecerse a otros pueblos, a otras tribus, a otras naciones que estaban con ellos. Ellos querían un rey como todos los otros tenían rey, ellos también querían un rey. No estaban contentos con que Dios les diera palabra o los guiara a través de profetas o jueces, sino que ellos querían un rey, querían un reinado, querían también una dinastía, ¿cierto? Porque al igual que hoy, en la antigüedad también había sucesiones. Cuando se elegía un rey, los hijos de ese rey o reina iban a seguir reinando. Y así. Entonces, al final, Dios les da finalmente el rey que ellos querían y el primer rey que les manda, que él unge, es Saúl. Y el profeta que estaba en ese momento, el profeta Samuel, que fue el último juez, el último de estas personas que yo les contaba que tenían palabra de Dios y ellos se los daban a las personas y las guiaban, el último de estos jueces fue Samuel y Samuel tiene la tarea de ungir a Saúl. Y cuando lo unge para ser rey, fíjate lo que pasa. Te lo voy a leer. Está en 1 Samuel capítulo 10. Te lo voy a leer en nueva versión internacional. Perdón, nueva traducción viviente, que me gusta mucho. Dice, mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día. Dios le dio un nuevo corazón. Y más encima, las señales que le había dado Samuel, le había dicho, esto va a pasar para que tú sepas que yo te estoy ungiendo en nombre de Dios para que seas el rey de Israel, yo te voy a dar estas señales. Se cumplieron las señales y Dios también le dio a Saúl un corazón nuevo. Pero ¿qué pasó con el corazón nuevo? Porque Saúl es tristemente famoso por sus innumerables fallas y sus problemas. Y muchas veces cuando se habla de Saúl es absolutamente todo lo contrario a lo que hay que hacer. Y en cierta manera, sí. Pero aquí dice bien claro que Dios le dio un nuevo corazón a Saúl. Entonces, ¿por qué Saúl tenía tantos problemas? ¿Por qué la historia de Saúl termina tan mal cuando Dios le dio un nuevo corazón? Y la respuesta es porque Dios le dio una herramienta, pero él no quiso usarla. Dios le dio un regalo, pero él no quiso abrirlo, tomarlo, usarlo, apropiarlo. Dios puso un depósito en la vida de Saúl
pero él no quiso desarrollarlo. ¿Te suena parecido a algo? Mira, déjame que te lo explique de otra manera. Hay cosas que Dios pone en nuestra vida que están disponibles, pero Dios no nos impone. Es parte de nuestro carácter, de nuestro desarrollo, poder tomar las cosas que Dios ha puesto sobre nosotros, de las cosas que Dios ha prometido sobre nuestra vida, tomarlas y usarlas. Es, por ejemplo, como la salvación y la gracia. Están disponibles para todas las personas, pero solamente aquellos que creen en Jesús son las que pueden realmente apropiar esa nueva realidad. Y lo mismo pasa con el corazón nuevo que Dios le dio a Saúl. Esta era una tremenda herramienta que Dios le había dado para que Saúl pudiera superar su inseguridad, que vamos a ver ahora. Pero esto se lo dio Dios para que él pudiera superar sus problemas. ¿Para qué? Para que pudiese guiar a su pueblo. Y eso también nos pasa a nosotros. Imagínate, Dios te ha dado un don de emprendimiento, te ha dado un don de sabiduría en algunas áreas. Imagínate a ti que Dios te ha dado un don de paciencia y tú sabes que lo tienes, pero no lo ocupas, no lo ejecutas, no lo desarrollas tampoco. Creo que cuando tomamos estas cosas que Dios nos ha dado y no las usamos, estamos desperdiciando lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Y el problema, un problema grande que tenía Saúl, y lo tenemos muchos, es que tenemos que constantemente estar luchando contra cierto tipo de inseguridad. Y la verdad, inseguridad es una epidemia. Todos tenemos inseguridades en distintas áreas de nuestra vida. Me pasa a mí, te pasa a ti, nos pasa a todos. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos que saber cuáles son esas inseguridades para poder arrestarlas y llevárselas a Jesús. ¿Para qué? Para poder trabajarlas y usar el corazón nuevo que Dios nos da para poder tomar esa inseguridad y trabajarla y eliminarla y estar consciente de que este no soy yo, es la inseguridad que está en mí. ¿Vale? Todos queremos correr como otros, queremos caminar como otros, queremos emprender como otros, queremos ser padres como otros, queremos tener lo que otros tienen, queremos muchas cosas que no tenemos. Y estas falencias nos provocan inseguridades. Y al final, esto que le pasó a Saúl nos pasa a nosotros, como te dije. Y nosotros, si bien no hacemos exactamente, no tenemos las mismas reacciones que tuvo Saúl, porque Saúl también él fue un rey, tenía más poder y más recursos. Y como ya creo que esto yo lo había dicho, cada vez que tú tienes más poder y más recursos, ese poder y esos recursos amplifican tu falencia. Si si eres una persona controladora cuando tienes poco, vas a ser una persona más controladora cuando tienes mucho. Si eres una persona paciente cuando tienes poco a tu control, vas a ser más paciente todavía cuando tengas más responsabilidad. Tienes que mirar que la respuesta de Saúl fue proporcional al poder que tenía. Y eso todavía pasa, pero el problema sigue siendo el mismo. La enfermedad es la misma. Lo que pasa es que los síntomas cambian. ¿Por qué? Porque los síntomas, en este caso los frutos de la inseguridad de Saúl, se venían amplificados por el poder que tenía él por ser rey. ¿Cierto? Y al final, Saúl fue una extensión de lo que le pasaba a Israel. A Israel se sentía insegura, como pueblo estaban inseguros, querían un rey como todas las otras naciones, como todas las otras personas que estaban ahí. Entonces le piden a Dios y Dios finalmente les da a Saúl, pero había inseguridad de por medio. Ellos se querían, la Biblia dice literalmente, nos queremos parecer a otras naciones. Queremos ser como los otros. Queremos tener el Instagram que tienen los otros. Queremos tener todas estas cosas que tienen los otros. Pero al final era solamente apariencia. Y esto solamente creaba en ellos inseguridad.
Y no era que Dios no conocía la inseguridad de Saúl o se desayunó con esta verdad que Saúl era muy inseguro, sino que por eso, como Dios sabía que Saúl era inseguro, es que le da este corazón nuevo para que él pudiese cambiar y poder guiar a su pueblo. Pero ¿qué pasa? Lo puedes ver súper claro también en Primera de Samuel, capítulo 10. Te recomiendo que lo leas en Nueva Traducción Viviente o versión Dios habla hoy, que se lee muy bien y la historia está muy bien contada. Pero, de nuevo, te la voy a resumir. Y básicamente, Samuel, el profeta, les va a presentar a Saúl, a toda la gente de Israel, que finalmente Dios les dio el rey que ellos querían. Y esto es casi una comedia. Samuel les va a presentar a Saúl y resulta que con trompetas, imagínense, o sea, está en una plataforma, en un podio, supongan que viene Samuel y les dicen, ok, querías un rey, Dios les ha dado un nuevo rey y aquí que pase el rey. Llega a ser gracioso y habían, ¿cómo se dice? Ruidos de grillo, o sea, cri, 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 no viene nadie. Estaba Saúl escondido. ¿Y por qué estaba escondido? Porque estaba demostrando su inseguridad, que él no se sentía capaz para hacer esto. Estaba renegando de lo que Dios le había dicho y él no se sentía a sí mismo capaz de hacer lo que Dios le había mandado, uno, y para cual le había dado, como dije al principio, el poder para poder hacerlo. Dios no te deja solo, no te manda sin los implementos necesarios para que hagas un buen trabajo. Lo que pasa es que Dios puso un depósito en Saúl, pero era responsabilidad de Saúl desarrollarlo, ¿cierto? Y hubiese sido distinto que, por ejemplo, Saúl hubiese dicho, la verdad, Dios, no sé por qué me elegiste, tengo muchas cosas que trabajar hoy día, pero trabajemos juntos. Quizá necesite consultar mucho con Samuel también, porque quizá va a haber un periodo de transición hasta que tú me puedas hablar a mí solamente, pero ¿sabes qué? Estoy comprometido, estoy decidido a no dejar que mi inseguridad gane a tu propósito. Muy distinto hubiese sido la historia. Y, y no voy a contar tampoco, no me voy a enfocar tanto en esta conversación, no me voy a enfocar tanto en cómo Jesús lidió con situaciones difíciles, porque Jesús modela seguridad. Saúl modela inseguridad, pero Jesús modela seguridad. Pero en esta conversación quiero que podamos entender qué patrones en nuestra vida necesitamos tomar y aceptar como problemas para que podamos trabajarlos, porque no podemos trabajar nada que no reconozcamos como un problema. Y por eso dije al principio, si tú crees que eres una persona 100% segura en todas tus áreas de tu vida, entonces apaga esto, ve otra cosa que sea más útil para ti. Pero si queremos trabajar en nuestras inseguridades, esta es la instancia. Démonos cuenta de las cosas que están fallando para poder arreglarlas. Y la inseguridad es muy importante. ¿Por qué? Porque la inseguridad es un sentimiento y es una condición, más bien, que gatilla muchas otras condiciones. ¿Y qué significa eso? Que tú no es que seas una persona celosa, sino que eres una persona insegura. No es que seas una persona controladora, sino que eres una persona insegura. Y esa inseguridad gatilla otras conductas. No eres quizá una persona complaciente que le dice sí a todo el mundo, que dice sí cuando deberías decir no. Eso lo vamos a ver quizá en la próxima conversación. Pero no es que ese sea tu problema es que eres inseguro y buscas, o insegura, y buscas validación, ¿cierto? Entonces, la inseguridad es un sentimiento, una emoción y una condición que tenemos que tratar de raíz, porque si no la tratamos se transforma en otras cosas y en distintas áreas de nuestra vida. Incluso en tu emprendimiento puede ser, si tú eres líder, si tú estás a cargo de personas, si tú lideras desde la inseguridad, vas a tener muchos problemas.
Si tú lideras a tus hijos también, no solamente personas que tienen gente a cargo o empresas, sino que si tú lideras a tus hijos desde la inseguridad, tus hijos van a aprender ese mismo modelo y lo van a replicar con sus hijos. ¿Entiendes por qué es tan importante tratar y lidiar y arrestar la inseguridad? Es muy importante esto. Bueno, y te sigo contando la historia de Saúl. Entonces Saúl, una vez que lo encuentran y lo ungen como rey, esto nos pasa mucho también a nosotros. Él vuelve a hacer lo mismo, lo puedes leer en el capítulo 11 al principio de Primera de Samuel. Él vuelve a hacer lo mismo que estaba haciendo antes, que era arando un campo con bueyes. ¿Te fijas? Él era rey. No se comportó como rey, no tomó su corazón nuevo. No solamente eso, sino que tampoco se comportó como rey. Estaba arando un campo con bueyes. Entonces Saúl se puso a hacer algo que no tenía nada que ver con su estatus, no tenía nada que ver con la responsabilidad que Dios le había dado. Ese fue el gran problema de Saúl, que al principio su inseguridad lo llevó a dudar tanto de lo que Dios había dicho y de lo que Dios había dado, que se puso a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Ignoró a Dios, ignoró a Dios. ¿Cuántos de nosotros ignoramos lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones? Lo que Él nos ha dicho. Y miramos para el otro lado. No queremos tomar el poder que Dios nos da para hacer lo que a Él le gusta, como veíamos al principio. Él nos da y Él nos va a dar el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Pero tenemos que apropiarnos de esa verdad. Tenemos que apropiarnos de eso. Y lo que sea que Dios haya hablado en tu vida, lo que sea que Dios vaya a hacer, no seas como Saúl. No lo llames. No llames a Saúl. No llames a Saúl con tus actitudes ni con tus conductas. No rechaces lo que Dios puso en tu corazón. No rechaces el depósito que Él ha dado, sino que desarróllalo, abre tu regalo, úsalo, usa las herramientas que Él te ha dado y las que te va a seguir dando para desarrollar y para tener lo que Él ya ha dicho sobre ti. Y no confundas la inseguridad con la humildad. Esto es muy importante también. Y te voy a leer una frase de Lisa Harper, que es una muy connotada autora cristiana. Y dice, la verdadera humildad no consiste en reconocer nuestras carencias, sino en reconocer la capacidad de Dios para hacer más. Ella nos enseña que cuando somos humildes en el sentido bíblico de la palabra, dejamos espacio para que la gracia y el poder de Dios llene nuestras carencias. La gracia y el poder de Dios llena nuestras carencias, pero no lo hace si no dejamos que Él lo haga. Si queremos seguir siendo igual, si no decimos, Espíritu Santo, trabaja en mí, ayúdame a ser una persona nueva, ayúdame a cambiar. Por eso el primer paso es reconocer las áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas, en las áreas que estamos inseguros, porque si no, no podemos abordar el problema que no conocemos. Podemos abordar un problema que conocemos, pero si estamos en negación y no podemos abordar el problema, ¿qué vamos a hacer? Dios no nos va a imponer un corazón nuevo. Dios no va a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos por la fuerza. Tenemos que siempre abrirle nosotros la puerta. El primer paso es nuestro. Nuestro deber, nuestro llamado es dar ese primer paso. Es dejar esa puerta abierta para que Dios pueda trabajar en nosotros y podamos nosotros usar el corazón nuevo que Él nos ha dado. Con esto termino. La inseguridad, como te decía, quema tu éxito. Lo quema completamente.
¿Por qué? Porque confundes la humildad con el temor. Confundes cosas que tú puedes hacer con cosas que no puedes hacer. Lo confundes. Saúl no se sintió capaz de ser rey al principio. Tenía mucho temor, mucha inseguridad. Por eso volvió a lo que era seguro para él. Volvió a arar bueyes, arar con bueyes, su campo. ¿Por qué? Porque él no se sintió capaz de hacer lo que Dios ya lo había elegido para hacer y para lo cual ya le había dado las herramientas para que fuera exitoso. Qué buen jefe es Dios. Él nos asciende y nos da las herramientas para que podamos ser exitosos. Yo no sé en qué empresa podrán trabajar ustedes, pero en empresas normales, las comunes, en las que abundan en este mundo, desafortunadamente, eso no pasa. Pero Dios nos da un modelo distinto. Él te asciende y te da las herramientas para que trabajes y Él te da todo lo que tú necesitas para ser exitoso. Y con esto termino. En segunda de Timoteo 1:7, la nueva traducción viviente, también un versículo que me gustaría que te lo aprendieras, porque dice, Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y autodisciplina. No nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y autodisciplina. Todas esas cosas son las cosas que tú necesitas para poder desempeñarte bien en lo que sea que Dios te ha dado. Y no nos olvidemos, la raíz de la inseguridad es el temor. Si tú no identificas ese temor y lo abordas, ese temor va a permear en muchas áreas de tu vida. Esa inseguridad va a permear en muchas áreas de tu vida, sin que tú te des cuenta, sin que tú te des cuenta. Por eso te digo, llama al Espíritu Santo para que pueda abrir tu corazón y tu mente y te pueda dar cuenta de las cosas que necesitas cambiar, de los regalos que Dios te ha dado que todavía no has abierto, de las herramientas que están todavía ya depositadas en ti y que solamente necesitas trabajarlas, desarrollarlas. ¿Para qué? Para ser una persona que pueda extender el reino, para ser una persona que trabaje junto con Dios. ¿Vale? Gracias por esta conversación y te dejo invitado para la próxima, que tiene que ver con una de las consecuencias de la inseguridad, que es la complacencia. ¿Vale? Hasta la próxima.